Shalom, shalom, bienvenidos a Tu Torah TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que de alguna manera pues todos estamos relacionados, es el tema de la tefila. Dice la Gemara en Masejet Avot que hay 4 cosas que constantemente uno necesita reforzarse en ellas. Quiere decir, son 4 cosas que no importa la edad que uno tenga, no importa lo que ya uno sepa, no importa la experiencia que tenga, igual necesita reforzarse en ellas. Una de esas cosas que la persona necesita constantemente refuerzo es la tefilá. Y pues bien, la tefilá, que en español sería la plegaria, el rezo, es una conexión, sabemos, entre el ser humano y Hashem, y Dios. Y es por eso que la primera persona que tuvo que hacer tefilá, que tuvo que rezar, fue ni más ni menos que Adam Arishon, el primer hombre. Adam Arishon, cuando salió al mundo, vio un mundo desolado, puesto que a pesar de que se narra que ya habían sido creadas las plantas, los árboles, todavía no habían brotado. Explica Rashi que en el momento que Adam Arishon vio que había necesidad de que caiga lluvia para que estas plantas broten, a partir de ese momento hizo una tefilá y pidió que llueva. Y así es, llovió y empezaron a crecer las plantas y la vegetación. Desde el tiempo que el hombre es hombre, ya existe esta conexión. Hay 3 cosas que sostienen al mundo, dice nuestro Jajamim en Pirkei Avot. Una de estas 3 cosas también es la tefila. Quiere decir que si hay un momento que no hay tefila en el mundo no tiene el por qué existir. Es una cosa que constantemente tiene que estar entre nosotros, la tefila, la conexión entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. Así dice la Mishnah, al Shloshat Rarim Haolam Omed, sobre 3 cosas se sostiene el mundo, a la Torah, que es el estudio de Torah, a la Avodá, que es la tefilá, y al Gemilut Hasadim, y sobre los actos de bondad. Una de estas 2 cosas que falta, entonces el mundo no tiene por qué existir. Esa es la conexión, la tefilá. En tiempos cuando existía el Bet HaMikdash y se hacían los korbanot, que van directamente ligados con lo que es la plegaria y la conexión. Korban viene de la palabra karov, acercarse a Kadosh Baruj Hu, acercarse a Dios. Entonces los mismos korbanot y las tefilot que se hacen en el Bet HaMikdash es lo que mantenía la presencia divina en el mundo. Por eso dice el pasuk, Korbaní Lachmi, dice Kadosh Baruj Hu, el korban, mi pan. ¿Por qué relaciona el korban con mi pan? Así como la persona se sostiene viva por medio del alimento, queriendo decir, el alma se mantiene en el cuerpo por lo que se alimenta, de la misma manera, la avodá, la tefilá, los korbanot en el Bet HaMikdash mantenían la presencia divina en el mundo. Una vez que se destruye el Bet HaMikdash, entonces los jajamim se ven en la necesidad de fijar estas tefilot, ¿sí?, de manera obligatoria para todo el pueblo de Israel. Mientras existían los korbanot, existía el concepto de hacer tefilá, existía la mitzvah de hacer tefilá, mas no era todo el tiempo. No era 3 veces al día. Una persona debía que hacer tefilá una vez al día, pero él decidía qué tefilá va a hacer. Los Anshe Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea, ya a principios del segundo Bet HaMikdash, consolidaron lo que es la columna vertebral de la tefilá, que viene siendo la Amidá o el Shmona Esrei, y esta tefilá quedó consolidada. Mas en la destrucción del segundo Bet HaMikdash, esta tefilá se volvió parte íntegra de cada persona del pueblo de Israel para que le diga diariamente, y de esa manera sustituir
a los korbanot. El Rav Pinkus hace una reflexión muy interesante acerca de la época que hay entre Tisha B'Av y Yom Kippur. Hay muchas cosas que se asemejan entre Tisha B'Av y Yom Kippur. Una de ellas es de que tanto en Tisha B'Av y Yom Kippur es un ayuno, el cual se hace de más de 24 horas. Empieza cuando anochece y termina el otro día. Hay otras cosas similares entre Tisha B'Av y Yom Kippur, ¿sí? Que es, por ejemplo, utilizar zapatos de piel, untarse cremas, ¿sí? Bañarse, tener relaciones íntimas. Tanto en Tisha B'Av como en Yom Kippur van a estar prohibidas. Sin embargo, Yom Kippur es un día muy alegre, porque ahí se nos perdonan los pecados. Sin embargo, Tisha B'Av es un día muy solemne, es un día en el cual nos estamos enlutando por la destrucción del Bet HaMikdash. Dice el Rav Pinkus que hay otra cosa que liga a estas dos fechas, tanto Tisha B'Av como Yom Kippur, y es una tefilá. La tefilá de los 10 mártires judíos, jajamim sabios, grandes de la generación, que murieron a causa de los romanos. Son 10 muertes trágicas que hubieron, 10 muertes muy difíciles de entender lo que pasó ahí. Uno de ellos muy conocido, famoso Rabbi Akiva, el cual fue martirizado por medio de cepillos de hierro que le quitaron, o sea, por medio de esos cepillos se le fueron quitando la piel hasta que salió su neshama. Torturas, cosas muy fuertes, muy difíciles de entender. Dice el Rav Pinkus que todo esto sucedió después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, la gente todavía tenía un consuelo. Tenía el consuelo de que existían 10 grandes hajamim, 10 grandes sabios, que todavía, ¿sí?, mantenían la Torah en el pueblo de Israel e inspiraban a la gente y daban enseñanzas. Y bueno, pasaron como que hubo mucha gente que pasó la destrucción del Bet HaMikdash como a segundo plano, se confió en estos 10 hajamim. Es como si hoy en día tuviéramos, no sé, en esta generación, 10 veces el Hafetz Haim, 10 Hafetz Haim en esta generación, 10 Gaón de Vilna en esta generación. Si todos al mismo tiempo estuvieran vivos, 10 Obadiah Yosef en esta generación. ¡Qué fuerza! Sin embargo, Akadosh Baruj Hu, según el Rav Pinkus, vio la necesidad de que haya una tragedia. Y esta tragedia se va a recordar todos los años, tanto en Tisha B'Av como en Yom Kippur. ¿Para qué? Para que no nos desconectemos, para que tengamos esa nostalgia del Bet HaMikdash, para que realmente impacte y nos haga falta el momento en el cual existía el Bet HaMikdash. Cada Tisha B'Av y cada Yom Kippur impacta mucho más cuando recordamos los 10 mártires y vemos que eso también se perdió. En Tisha B'Av recordamos la destrucción del Bet HaMikdash. Y en Yom Kippur, que hablamos en el rezo, en la tefilá de Musaf, acerca de la abodá, del trabajo del Kohen Gadol, ¿sí?, que era el clímax de la abodá, la abodá más importante del año es cuando el Kohen Gadol en Yom Kippur entra al Bet HaMikdash y hacía su trabajo, sus korbanot, todo lo que tenía que hacer en Yom Kippur. ¿De qué manera nos impacta recordar los 10 mártires? Eso nos impacta porque nosotros recordamos de que ya no tenemos eso con nosotros y de que realmente hace falta. ¿De dónde, bueno, salen las tefilot? ¿Por qué decimos 3 tefilot al día? Ya los jajamim hablaron de eso también en Masejet Brajot, en el Perek Revi, que los avot, Abraham, Yitzhak y Jacob, fijaron las tefilot. Abraham fijó la tefilá de Shacharit, Yitzhak fijó la tefilá de Minjá, y Jacob fijó la tefilá de Arbit, diciendo que si vamos a rezar, sí, ciertos momentos al día, estos momentos van a ser en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenemos esas 3 tefilot principales.
También mencionando algo muy interesante del Rav Pinkus, él dijo que cuando una persona hace shaharit, por ejemplo, o hace minjá o arbit, a pesar de que no le ponga mucha kavaná, esa tefilá igual tiene muchísima fuerza, porque esa tefilá tiene la influencia de cada patriarca que la fijó. Por ejemplo, una persona cuando dice shaharit, esa tefila tiene la fuerza de Abraham Avinu. Estamos como que invocando a Abraham Avinu y todo su mérito, todos sus zehuyot. Entonces, en el momento que uno dice la tefila, a pesar de que no le ponga toda la intención y entienda todo lo que está diciendo, y esa tefila tiene mucha fuerza. Y de la misma manera, David Amelech, en el momento que escribió los Teilim, también metió esa fuerza. Quiere decir, cada persona que dice Teilim, aunque no entienda todo, el simple hecho de decir Teilim, pronunciarlos de la manera adecuada, eso ya tiene la fuerza de David Amelech. ¿A qué lo asemeja el Rav Pinkus? Dice que había dos personas, y una persona tenía una granada, ¿sí? Y tenían el objetivo de derribar una pared. La persona que tenía la granada aventó la granada a la pared, y por la pólvora que tenía la granada, pues logró hacer un gran hueco en la pared. La otra persona que no sabía mucho de tácticas y de cosas de guerra, también quiso hacer lo mismo. Vio otra pared y agarró una bola de fierro y también la aventó con todas sus fuerzas. Pero obviamente, pues no hizo el mismo impacto. ¿Qué le faltó a la bola de fierro que no tenía la granada? Pues la pólvora que estaba dentro. Es lo mismo. Nosotros cuando decimos la tefilá de Shaharit, Minjá y Arbit, o cuando decimos Teilim, tenemos esa pólvora de los Avot HaKedoshim, de los patriarcas santos, que ya pusieron esa fuerza en la tefilá que se dice en la mañana, en la tarde, en la noche, y en los Teilim, que dijo David Amelech. Más o menos ya tenemos una idea general de lo que es la tefilá, que es esa conexión constante que tiene que seguir existiendo. Estos mártires, como mencionamos, que crearon esa nostalgia, hicieron que la gente tome muy en serio el tema de la tefilá y la siga diciendo por todas las generaciones. Es interesante señalar que si una persona sabe bien lo que está rezando y cómo está rezando, en cualquier parte del mundo que vaya, en cualquier comunidad, se va a poder hallar en la tefilá, porque la tefilá básicamente tiene la misma estructura. La tefilá de la mañana empieza con los salmos, Pesukei de Zimbra, ¿sí? El Shema y sus bendiciones, sus abrajot que lo acompañan, y la Amidá. Cualquier persona que vaya a cualquier lugar del mundo, a pesar que existen diferencias y costumbres, generalmente se va a poder hallar en un sidur y va a poder ser tefilá. Y eso se ha mantenido por muchísimos años, ya 2000 años hemos tenido esa fuerza de estar unidos en la tefilá. A pesar del exilio, las persecuciones, la tefilá sigue siendo básicamente la misma. Entonces ya vimos la fuerza que tiene la tefilá. Hay otro aspecto de la tefilá. El Rav Pesach Kron menciona algo muy interesante y dice que a veces nuestras tefilot no son escuchadas o sentimos que no son escuchadas. Y él trae lo que dice el Hafetz Haim acerca de las tefilot. Y dice el Hafetz Haim que la tefilá es una herramienta. Y como cualquier herramienta, pues tiene que estar bien para usarla. Un cuchillo tiene que estar afilado, un hacha tiene que estar afilada, ¿sí? Un tractor tiene que estar también en buenas condiciones para arar, un coche, cualquier herramienta que uno usa necesita estar bien, necesita estar afinada. Si le falta una parte o no está bien, entonces esa herramienta no nos va a servir de la misma manera. Bueno, lo mismo sucede con la tefilá. Si nosotros utilizamos la boca para otras cosas que no son adecuadas, entonces nuestra herramienta, la tefilá que sale por medio de la boca, que es la herramienta por la cual sale la tefilá, ¿sí? Sin la boca pues no hay tefilá. Entonces en el momento que utilizas la boca para hablar mucho lashon hará, para maldecir, para hablar mal, entonces también eso pierde mucho de la fuerza de la tefilá. Es
muy importante, ¿sí? Que si queremos que nuestras tefilot o nuestras plegarias sean escuchadas, que usemos la boca bien. Ese es uno de los consejos que nos da el Rav Pesach Krohn. Y hablando de esos consejos, de cómo podemos hacer nuestra tefilá mucho más efectiva, los Jajamim también nos dicen que la persona que reza por otros, por la necesidad que él tiene, pero la ve también en otros, si rezas por otros por esa misma necesidad que tienes, Hashem te va a responder a ti primero. Es la fuerza de la solidaridad. Y no es casualidad que todas las bendiciones en el Shemona Esrei estén en plural. Es muy importante y eso crea mucha unión en el pueblo de Israel y nos ponemos a pensar de todas las cosas que hacen falta, no solo a nosotros, sino a cualquier persona. Si una persona reza por el otro, ¿sí?, va a ser escuchado el primero. Y el Rav Pesach Krohn trae algo que le sucedió a él personalmente. Él es Moel, y en uno de los Brit Milá que él asistió, se encarga de hacer circuncisiones. Habiendo terminado el Brit Milá, tomó sus herramientas y las estaba limpiando, y había una señora que estaba llorando sin consuelo, sin consuelo. Rav Pesach Krohn le preguntó, ¿por qué lloras sin consuelo? Dice, no quiero hablar de eso. Rav Pesach Krohn insistió, ¿por qué lloras? Dicen los Jajamim que si uno dice lo que tiene en el corazón, pues se alivia un poco el dolor. Entonces el mismo Rav Pesach Krohn dice, ¿para qué le pregunté? Porque en el momento que me dijo de por qué estaba llorando, pues no sabía qué contestarle. Me dijo, estoy llorando porque este es el Brit Milá de una de mis mejores amigas, que es el tercer Brit Milá que le hace a un hijo. Y yo todavía no he podido tener hijos. Y cada vez que pasa esto y pasa el Brit Milá, pues yo me siento muy mal. Y he pedido mucha tefilá y es un dolor muy grande. Rav Pesach Krohn dice que Minashamaim, ¿sí?, del cielo le mandaron la respuesta. Y él le dijo a esta señora, los Jajamim dicen que la persona que reza por otros es contestada a ella primero. Y así fue que le dijo, te voy a dar un nombre de una persona que tampoco puede tener hijos, dame tu nombre, yo también voy a hacer tefilá por ti, pero no se te olvide pedir por esta persona. Haz tefilá y Besrat Hashem, si Dios quiere, te van a contestar. Y así fue que después de un año, el Rav Pesach Krohn recibe una llamada de esta misma señora, invitándolo al Brit Milá del hijo que tuvo. Y Rav Pesach Krohn dice, en ese momento, me hiciste el día. Qué agrado escuchar esto. Y ella le dijo, y usted me hizo pues mi vida, no solo me hizo el día. Y viendo bien lo de la estructura de la amidá, regresando al punto anterior, que la amidá que la tefilá es una herramienta, y por ser una herramienta que es utilizada por la herramienta que es la boca, no por nada, dentro de la tefilá, concluimos con un rezo personal. La amidá son peticiones en plural. Sin embargo, los Jajamim introdujeron dentro de la tefilá, una vez ya terminada la tefilá, se hace una tefilá aparte, que no es parte íntegra del Shemona Esrei, de la tefilá, pero ya se fijó como una obligación, digamos, que la persona que termina la tefilá, pues también diga esa tefilá pequeña, es una tefilá personal. Pero ¿qué es lo que se pide en esa tefilá? ¿Qué es lo primero que estamos pidiendo en esa tefilá? Y después decimos, Elokai Netzor Leshonimera. Dice Hashem, mi Dios, para mi lengua de hablar mal. Justamente estamos pidiendo una tefilá personal para que nuestra tefilá tenga mucha fuerza. Estamos haciendo tefilá a Kadosh Baruj Hu, otra tefilá pequeña, para que nos ayude a tener cuidado con nuestra boca, que nos ayude a aguantarnos cuando alguien nos insulta, no contestarle el insulto. Si tú mantienes esa herramienta que es tu boca bien, pues entonces la herramienta está completa. Imagínense una persona que quiere cortar con un cuchillo pero no tiene el mango, le falta el mango donde se agarra, pues muy difícilmente va a poder cortar. Es igual así la tefilá. Dicen también los Jajamim
que Moshe Rabenu hizo muchas cosas buenas. Hizo mucho gesed, bajó la Torá del Shammai. Cuando se le decretó de que ya no podía entrar a la tierra de Israel, hizo mucha tefila, 515 rezos, lo que suma la palabra Baet Hanan. 515 rezos. Y al final, Akadosh Baruj Hu, cuando ya se había decretado que Moshe Rabenu no entra a la tierra de Israel, Akadosh Baruj Hu accedió a su pedido, no metiéndolo físicamente en la tierra de Israel, pero sí dejándola ver toda la tierra de Israel. Milagrosamente pudo ver toda la tierra de Israel. Y dicen los Jajamim, a Moshe Rabenu no se le contestó, sino con qué, sino con la tefilá. Hizo muchas cosas antes, tenía muchos méritos, pero se le contestó por medio de la tefilá. Quiere decir que la tefilá, una persona puede tener muchos méritos en su vida, puede haber hecho muchas cosas buenas, pero la plegaria es la llave que va a permitir abrir todo ese tesoro que tenemos o que hemos logrado acumular. Por medio de la tefilá, esos méritos que uno tiene son liberados. Una persona, hagan de cuenta, que se ganó pues una bodega llena de riquezas, y cuando va por sus riquezas se da cuenta que la puerta está cerrada, y le dicen, pero tus riquezas ya son tuyas, ya te las puedes llevar, pero no puede abrir, está cerrada. Y dice la persona, me parece que esto necesita una llave. Dicen, verdad, la llave, sí, ahorita te la mandamos. Hasta que no le traen la llave, no puede acceder a eso. Igual, no importa cuántos méritos uno pueda llegar a tener, para hacerlos efectivos se necesita de la tefilá. Continuando con el tema de la tefilá, debemos de saber que la estructura o la manera con la cual uno hoy en día dice tefilá, se aprende ni más ni menos que de una mujer. Esa mujer fue Haná. Haná fue la madre de Shmuel Anabí. Shmuel Anabí, Samuel el profeta, David Amelech lo comparó ni más ni menos que con Moshe y con Aarón. Haná tuvo que hacer mucha tefilá para recibir la bendición de tener un hijo. Años y años estuvo rezando y no era contestada. Haná tenía un esposo, Elcaná, el cual se casó hasta con otra mujer. Haná le aconsejó casarse con otra mujer que se llama Peniná para que pueda tener hijos, por lo menos él. Y ella se quedó sin tener hijos. No fue sino hasta que Haná rezó realmente con todo su corazón, porque Peniná, como dice el Midrash, y también lo cuenta textualmente, hace una alusión en el libro de Shmuel Aleph Perek Aleph, acerca de cómo Peniná molestaba a Haná con la intención de que Haná rece con más fuerza. Finalmente, Haná es respondida, se le responde la tefilá. El pasuk en el cual se describe cómo Haná hizo la tefilá, de ese mismísimo pasuk se aprenden fundamentos muy importantes de cómo hacer la tefilá. Dice el pasuk, Vehaná hi medaberet al libá, y Haná, ella hablaba a su corazón. Rak sefatea naot, vekolá lo ishamea. Solo sus labios se movían, pero su voz no era escuchada. Entonces aquí los jajamim aprenden también fundamentos muy importantes. Cuando la persona está haciendo tefilá, cuando la persona está haciendo la amidá, como dice en el pasuk, Vehaná hi medaberet al libá, lo tiene que hacer con sentimiento. Es verdad que los avot pusieron ya una fuerza intrínseca dentro de cada tefilá, pero hay que ponerle sentimiento, no hay que hacerlo automático. Y mientras más intención, o sea, más kavaná, o más entendamos lo que estamos diciendo, pues más fuerza va a tener. Como Haná, Vehaná hi medaberet al libá, significa, Haná ya le estaba hablando a su corazón. Rak sefatea naot, solo sus labios se movían. Importante mover los labios cuando uno hace tefilá. ¿Cuántas gente se queda viendo el sidur y no habla? Se quedan viendo y leyendo en la mente. Hay que mover los labios. Vekolá lo ishamea, pero su voz no se escuchaba. Es muy importante
no levantar mucho la voz en la amidad. Dicen los jajamim que la persona que levanta mucho la voz en la amidad tiene una emuná pequeña, porque siente que tiene que hacer su voz muy fuerte para que Hashem le escuche. Solamente va a levantar un poco la voz si eso le ayuda a tener más kavaná, a tener más concentración en la tefilá. Importante tratar de insertar también en nuestra tefilá, en nuestra amidad, necesidades personales de otras personas. Se puede insertar en el rezo de Shema Kolenu, se puede insertar también peticiones personales o peticiones también para otras personas. Gente que necesita sustento que nosotros conocemos personalmente, gente que necesita curación, refuá, que nosotros conocemos personalmente, diciendo su nombre, pedir por ellos, pedir por tanta gente que necesita. Entonces, si Dios quiere, Bezrat Hashem, por medio de nuestras tefilot, y ya haciendo una conexión con Hashem, entonces es como una medicina preventiva. ¿Por qué? Porque a veces lo único que pretende Hashem, lo único que pretende Akadosh Baruj Hu es que tengamos más conexión con Él. Y a veces la única manera es por medio de sufrimientos, desgraciadamente. Entonces, cuando hay sufrimientos, la gente reza con mucha intención, de todo el corazón, porque quiere que Dios le responda. Sin embargo, cuando la gente tiene todo lo que necesita, pues tal vez o ni rezan o su rezo es muy suave o no le ponen la misma fuerza. Haná, cuando hizo la tefilá y fue respondida y al final tuvo el hijo, después en el Perek Bet de Shmuel Aleph sale la tefilá de Haná, Batit Parel Haná. Esa tefilá que hace Haná después, de puro agradecimiento, es una tefilá maravillosa. Y en esa misma tefilá, ¿sí?, puso cosas incluso proféticas, porque les dijo con tanto corazón. De esa tefilá se aprende que también Haná era profeta, era una de las profetisas del pueblo de Israel. Y llegó a ese nivel de profecía justamente en la tefilá de agradecimiento y no en la de petición. Es mucho más fácil tener una buena concentración y una buena inspiración cuando uno necesita algo que cuando uno tiene que agradecer. Pongamos de ejemplo a un niño, ¿sí?, que le damos o le regalamos una paleta. Bueno, el niño dice gracias si es bien educado. El mismo niño ahora necesita algo y en ese momento no se lo podemos dar. Y empieza a pedir y a pedir, a pedir, a molestar, pedir, ya hasta que dijimos, ya, ok, ya te lo busco, te lo encuentro, y se lo das. Y después otra vez dice gracias. No te agradece con la misma intención, con la misma intensidad con la cual te lo pidió. Muchas gracias por haber escuchado el canal Tutorá TV y espero que nos haya servido para seguir inspirados, Bezrat Hashem, y sigan conectados.